Lo siguiente es un correo electrónico que me llegó a diariodedross@gmail.com. Dado que el siguiente caso suscitó problemas legales, decidí cambiar el nombre de las personas involucradas. Querido Dross, como te llama tu audiencia, aquí estoy yo, Norma, una mujer no tan joven ya, haciendo algo que juré no haría jamás: hablar públicamente de lo que le pasó a Natalia, mi hija más pequeña. Para serte sincera, no soy parte de esa audiencia que tanto te sigue. Solamente en un par de ocasiones escuché alguna de tus historias, y esto es porque mi hijo, el mayor, me las hizo escuchar, siendo un gran fan de tu canal. De hecho, que yo te escriba este email es una idea de él, de mi hijo. ¿Por qué? Porque desde que sucedió lo que le sucedió a Natalia, nunca pude hablar completamente de ello. Nunca pude compartirlo con nadie, ni siquiera con los sucesivos terapeutas que me fueron atendiendo o con el sacerdote de mi parroquia, siendo yo una devota católica, aunque mi fe hoy día se haya venido bastante a menos a raíz de la situación que nos tocó vivir. Primero que nada, te voy a explicar por qué te cuento todo lo que vas a leer. No quiero que lo que le sucedió a mi hija sea en vano. Quiero que sirva de advertencia para otros padres, para que cuiden a sus hijos incluso en los momentos en que dan por sentado que están a salvo. Te cuento que soy madre soltera y tuve 2 hijos. Fabián, que hoy tiene 13 años, y Natalia, su hermana 5 años menor que él, y que tenía, cuando sucedieron estos hechos, 6 años. Natalia nació con un trastorno del espectro autista bastante pronunciado y había muchas cosas que no podía hacer por sí misma. Lo supe desde que aprendió a caminar, ya que se quedaba largo rato mirando la pared y moviendo las manitos de forma extraña. En un principio, cuando no respondía a mi voz, pensé que quizá era sorda, pero no. Un diagnóstico posterior me confirmó que tenía TEA, o sea, trastorno del espectro autista. Esto para mí no fue impedimento para amarla en absoluto. Y si bien el papá de ella desapareció de su vida y se desentendió por completo del asunto, yo, desde el embarazo, la quise. Y ya nacida, ella me dio una enorme felicidad que el autismo no iba a opacar de ninguna manera. Con Natalia asistí a varios especialistas para intentar lograr que llevara una vida lo más normal posible. Y así fue como llegué a la doctora Ana Méndez, una especialista en TEA de mi país, quien comenzó a trabajar con ella en algunas terapias innovadoras. En el Centro de Rehabilitación Psicomotriz había un perro entrenado que interactuaba con los niños. Y la verdad, Dross, es que estos, no solamente mi hija, parecían responder muy bien al perro, haciéndole caricias y jugando con él. Además, el perro los ayudaba a levantarse cuando se caían. Les alcanzaba objetos para que jugaran y los mantenía ocupados, logrando que fueran más interactivos. Yo estaba más que sorprendida de los progresos de mi hija y se lo mencioné a la doctora, quien un día me dijo que si tenía interés, ella me podía asesorar para adquirir un perro asistente especializado en TEA y que su pareja era un entrenador especializado de perros de ayuda para diferentes discapacidades, entre ellas el TEA, y que el perro que tenían
había sido entrenado por él. La idea me encantó, así que visitamos con mis hijos el criadero de Carlos, la pareja de la doctora, y pudimos ver toda clase de perros y de todos los tamaños. Había labradores, ovejeros alemanes, pitbulls y algunos sin raza determinada. Me hizo algunas demostraciones con perros entrenados para ciegos, poniéndome una venda en los ojos y haciendo que el perro me llevara por una pista de obstáculos. Era simplemente increíble. Ahí fue que Carlos me explicó que los perros auxiliares para los niños con autismo eran especiales y que debían ser entrenados desde corta edad para acoplarse al niño en cuestión, ya que no había dos niños autistas iguales y el perro debía aprender y acoplarse a la conducta específica de ese niño. También me explicó que el perro que usaba su novia había sido entrenado con un chico del instituto y que si bien era un perro cruza con pitbull, los perros pitbull de raza pura eran los más idóneos para interactuar con chicos con TEA debido a su gran inteligencia y a la capacidad de predecir los movimientos imprevistos de ellos, ya que tienen grandes reflejos. Y es por dichos reflejos e inteligencia precisamente que los usan para pelear. Allí fue cuando manifesté preocupación. ¿No son peligrosos esos perros? Para nada. Un perro es tan peligroso como quien lo entrena. Si yo lo entreno para pelear, el perro va a pelear. Si yo lo entreno para ayudar, el perro va a ayudar. Tengo una perra ideal para Natalia. Tiene ya 6 meses y podríamos empezar a integrarla desde ahora. Me llevó al fondo del criadero y vimos una perra pitbull color crema. Era pequeña. A mí me pareció de hecho flaca. Carlos tomó un palito del suelo, lo revoleó y lo lanzó lejos, pero la perrita, en lugar de ir a buscar el palo que había lanzado Carlos, como cualquier perro haría, buscó en el suelo un palo similar, lo revoleó con la cabeza y lo arrojó lejos también. Carlos me explicó que para niños con TEA, entrena perros como imitadores para que sus propios padres les puedan ir enseñando rutinas a imitar sobre cómo quieren que interactúen con los niños. La idea es que interactúen todo el tiempo con ellos, pero les den espacio cuando estén cansados, así el niño va abriéndose al mundo. Yo quedé maravillada. Y sobre todo Natalia, que sorprendentemente salió de su hermetismo y se acercó a la pitbull y tomó un palito del suelo y también lo arrojó. La perra volvió a repetir la acción por segunda vez. Simplemente me encantó. Natalia recién la conocía y ya jugaba con ella, imitándose la una a la otra. Quedé tan contenta que compré a la perra, a la cual llamamos Choca, y la llevamos a casa. Por suerte tengo terreno en casa, así que el entrenador comenzó a venir con la doctora y a interactuar con Natalia y con Choca juntos, de tal manera que Natalia hacía grandes progresos. Allí fue que el entrenador me enseñó a enseñarle cosas a Choca. Por ejemplo, me dijo que tomara una pelota y se la diera a Natalia. Y Choca fue, tomó una pelota y se la dio a Natalia, haciendo lo mismo que yo. Nos causó mucha gracia un día que el hermanito de ella, que era muy cariñoso, fue y abrazó a Natalia y le dio un beso, a lo cual Choca miró atentamente y corrió hacia Natalia y se levantó en 2 patitas apoyándose en ella. Todos reímos y de ese momento saqué la foto que te adjunto en este email. Uno de los momentos de felicidad. Natalia siguió creciendo y Choca también, y se volvieron inseparables. Natalia se acercaba demasiado a la cocina y yo la tomaba del brazo y la alejaba porque podía quemarse. Y Choca iba y hacía lo mismo si veía a Natalia cerca de la cocina.
La tomaba de la mano y la alejaba. A veces su hermano quería jugar con ella, lo cual la terapeuta me dijo que era algo muy positivo para ambos, así que sacaba a Choca al fondo de la casa para que no los interrumpiera, y yo jugaba con la perra y el hermano de Natalia jugaba con ella. Uno de los juegos preferidos de Fabián era tirar a su hermanita en el piso, levantarle la camiseta y soplarle la panza. Se lo hacía desde que era bebé y a ella le encantaba. Se reía mucho y entonces ella se tiraba al suelo mirando al techo y esperaba que su hermano le hiciera lo mismo de nuevo, lo cual le producía cosquillas y la hacía reír. Y Choca los miraba desde el fondo a través de las puertas de vidrio, atentamente. A veces lloraba y gemía, lo cual me llamaba la atención. Era como si no le gustara que la dejáramos fuera de los juegos con Natalia. Yo te diría, Dross, que Choca hasta había desarrollado alguna especie de celos por Natalia. Se lo comenté al entrenador, pero no le dio importancia. Natalia progresaba. Un día yo tomaba sol en el fondo, en una reposera, y los niños jugaban con la perra dentro de la casa mientras yo los miraba. Estaba leyendo y no me di cuenta que mi hijo salió hacia el fondo y se había sentado en el pasto a un lado mío, dejando a Natalia jugando sola con Choca. Y estaba sentada mirando a Natalia, mientras Natalia a su vez, sentada en el suelo, armaba unas figuras de madera de un juego didáctico especial. Imprevistamente Fabián, cosa de niños y por lo que no tiene la culpa, me dijo: «Ahora te toca a ti, mamá». Y sin aviso me levantó la camiseta y apoyó su cabeza en mi barriga y me sopló como lo hacía la hermana. Me dieron cosquillas obviamente y tiré la revista que estaba leyendo. Mi hijo me seguía mordiendo la barriga y yo me lo quería sacar de encima, pero no podía. Fabián a esa edad podía ser un poco pesado, por lo cual me siguió atacando, hundiendo su cabeza en mi barriga y simulando que me mordía y soplaba, y yo no paraba de reírme. Sin la menor idea de que en ese mismo momento Choca, desde dentro de la casa, nos estaba mirando. Tardé algunos minutos en escuchar sus gritos. Los gritos de Natalia. Me saqué a Fabián de encima, lo empujé bruscamente y miré la puerta de vidrio cerrada de mi casa. Fabián la había dejado cerrada al salir y a través del vidrio pude ver a Choca, que había tirado a Natalia en el suelo y estaba mordiendo a Natalia en su barriga y sacudiendo la cabeza. Podía ver sangre. Fabián fue el primero en ver que la perra le había arrancado algunas vísceras a su hermana, salpicando por todos lados, incluso salpicando los vidrios. Le grité a la perra y corrí hacia la puerta de vidrio, pero no podía abrirla con los nervios. Era una puerta corrediza y la perra seguía y seguía mordiendo y arrancando pedazos del vientre de Natalia. En mi desesperación, rompí el vidrio del ventanal con una silla del patio. Entré y con la misma silla golpeé a la perra, que se puso furiosa y me hizo frente. La golpeé de nuevo y huyó hacia un cuarto donde la encerré. Natalia sangraba en el suelo profusamente y llamé histérica a una ambulancia. Nadie pudo hacer nada. La perra había masticado varios órganos vitales de mi hija. Lo peor, por lejos, es tener que enterrar a mi hija, mientras nuestros propios conocidos me miraban todos como si fuera culpa mía por haber dejado a una niña con esa perra. Esa misma noche, la policía sacrificó a Choca de un tiro, pues no podían acercarse a ella en el cuarto. Me llevó tiempo comprender del todo
lo que había pasado. En su defensa, Carlos, el del criadero, alegó que esto se llamaba ataques por imitación y que era posible que esto ocurriera porque había precedentes. A mí él jamás me advirtió nada de eso. De yo haber sabido que era una posibilidad, jamás hubiera comprado esa perra. El vientre de Natalia era tan suave que su enorme boca y afilados colmillos se clavaron y tras probar la sangre, todos los instintos dormidos de la perra despertaron. Varios especialistas me dijeron que nunca debieron usar un perro de esas características para entrenarla como perra ayudante, y menos de un niño. Yo denuncié a la doctora que te mencioné y a Carlos, su pareja, el entrenador. El criadero se lo cerraron y creo que a ella la despidieron del centro de rehabilitación. Pero eso, ¿de qué me sirve? Nadie puede devolverme a mi hija. Esta es la primera vez que hablo y me animo a hacer esto, y créeme que estoy llorando mientras lo hago. También quiero que los padres de niños con TEA sepan que deben tener cuidado con los perros, especialmente los de razas grandes como los pitbull. Te saludo, Doros, y créeme que no he terminado con mi vida, porque mi otro hijo, Fabián, me necesita y por él debo seguir adelante. Atentamente. Si el video te gustó, apreciaría mucho que por favor le des pulgar arriba y lo compartas con alguna persona interesada. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo Retro Lovecraft. Por favor, suscríbete a su canal. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.